Hola, buenos días, compañero. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos minutitos para que vayan llegando más personas y en un momento comenzamos. Ahí ya van llegando más personas. Bienvenidos. Ya se está grabando la sesión para que quede todo documentado desde el principio. Les recuerdo que es importante mantener activa la cámara durante toda la sesión para que su asistencia pueda contar el día de hoy y los micrófonos desactivados a menos que queramos preguntar algo o queramos participar en algunos de los ejercicios que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Vamos a esperar unos 2 minutitos más y en un momento comenzamos. Ok, ya son las 8:03. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy para aprovechar bien nuestros minutos y esperemos que los demás compañeros pues se vayan agregando en los próximos minutitos, ¿ok? Muy bien, pues estamos en la materia de matemáticas 2, muchachos. Estamos ya en nuestra clase virtual número 4. Seguimos trabajando con la unidad número 1, que es geometría, que serían como los principios de la materia. Y bueno, pues vamos a continuar trabajando con lo que es el círculo y la circunferencia. Vamos a continuar donde nos quedamos, pero pues ahora vamos a ver aspectos importantes y distintos a lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Con esto, hasta aquí, con lo que veamos el día de hoy, es lo que ustedes van a estudiar. Lo que hemos visto en estas 4 semanas es lo que van a estudiar ustedes para su primer examen parcial. Los parciales empiezan la próxima semana. Empezamos a presentar el jueves, si mal no recuerdo, y terminaríamos el miércoles de la siguiente semana. Entonces, no vamos a empezar a presentar desde el lunes, sino desde el jueves. Entonces, ya no vamos a tener oportunidad de hacer algún repaso general. Por eso les voy a pedir de favor que ustedes estén checando los videos, estén checando las presentaciones y si tienen alguna duda con algunos de los ejercicios de las tareas, pues también que se sientan en la confianza de preguntar para que se vayan bien preparados para su examen del primer parcial. Ok, bueno, como recordatorio para los que entraron, no entraron o no vieron el video de la clase pasada, estuvimos hablando sobre la diferencia de lo que es el círculo y lo que es la circunferencia. Cuando hablamos de la circunferencia, estamos hablando de la línea curva que es cerrada, que es esta de aquí, que delimita como, por ejemplo, la orilla de un terreno o como decíamos, que es como la orilla de una pizza. Ese es el perímetro o la circunferencia. La circunferencia se convierte automáticamente en el perímetro de la figura. Mientras que el círculo es la figura plana que está formada dentro de la circunferencia. Esto sería el círculo, que también sería para nosotros como el área. ¿Ok? Entonces hay que recordar muy bien la diferencia entre circunferencia y círculo. También estuvimos viendo en la clase pasada algunas de las rectas importantes que hay en la figura de la circunferencia. Ahorita vamos a estar trabajando mucho con lo que es la cuerda, con lo que es el radio y el diámetro y también lo que es este aspecto del arco. Acuérdense que la cuerda y el arco van siempre como juntos, ¿ok? Bueno, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver más bien
que el arco son estos segmentos curveaditos, y ahorita vamos a ver una relación que hay entre todos los arcos que se pueden formar en un círculo, en una circunferencia. Pero lo que sigue o lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con estas diferentes rectas que se pueden trazar en un círculo, en una circunferencia, y cómo se forman con estos ángulos. Y vamos a ver la relación que existen con los diferentes tipos de ángulos y cómo saber o cómo calcular algunos de ellos teniendo en cuenta algunos datos importantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero los tipos de ángulos que vamos a poder observar. Existen los ángulos interiores y los ángulos exteriores. ¿Ok? Observemos este primer ejemplo. Un ángulo interior es el que tiene su vértice en un punto interior del círculo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí no se nota, pero aquí debería ir un punto. Y aquí están dos rectas o dos segmentos de recta que están uniéndose con puntos que forman parte de la circunferencia. Entonces aquí, fíjense cómo el ángulo queda dentro del círculo. A ese se le llama ángulo interior. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos tipos diferentes de ángulos interiores. Existe el ángulo exterior. Este es el que tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia. O sea, está por fuera el punto que une estas dos rectas. ¿Ok? Fíjense cómo el ángulo está acá afuera. Bueno, vamos a trabajar más con los ángulos interiores. Vamos a dejar a un lado los exteriores. Esto no los vamos a trabajar, pero sí es importante que identifiquemos, ¿verdad?, que existen estos dos tipos de ángulos. El interior, que está dentro del círculo, o el exterior, que está por fuera de la circunferencia. De los ángulos interiores vamos a ver otros dos tipos de clasificaciones, que son los ángulos centrales y los ángulos inscritos. Un ángulo central es un ángulo interior que está formado por dos radios. Si está formado por dos radios, quiere decir que el vértice de mi ángulo central es el punto que está en el centro de la figura. ¿Ok? Entonces, si este punto está en el centro, yo puedo trazar dos radios cualesquiera, y si se fijan, se forma lo que es el ángulo central, que es un ángulo interior. ¿Ok? Aquí la relación que existe, o la relación que vamos a estar observando entre el arco y el ángulo central es que miden lo mismo. Recordemos que el arco es esta línea curva. Estoy marcando el color celestito. Bueno, ya me fui chueco, pero esta línea curva, acuérdense que esta parte es el arco. Entonces aquí la formulita esta, o la relación me dice que el ángulo central, o sea, este ángulo que se marca aquí en el centro, mide lo mismo que el arco. ¿Ok? Si nosotros le diéramos toda la vuelta o midiéramos todo la circunferencia en grados, pues recordemos que la circunferencia completa mide 360 grados. Entonces, yo puedo dividir este círculo o esta circunferencia, la puedo dividir en varias partes, en varios arcos. Aquí sería un arco, este sería otro arco, este sería otro. Aquí pues podemos observar 4 arcos, ¿verdad? Bueno, la suma de todos los arcos debe ser igual a 360 grados. ¿Ok? Y si los ángulos centrales que se forman miden lo mismo, pues entonces por acá podemos poner que la suma de todos los ángulos centrales también debe medir o deben de sumar 360 grados, porque si se fijan, los ángulos centrales estarían formando aquí adentro en el centro, pues otra circunferencia de menor tamaño. ¿Ok? Entonces, por eso, si los arcos sumados miden 360, pues los ángulos centrales también, todos sumados, deben de medir 360 grados. Esto es importante porque vamos a estar trabajando con algunos ejercicios donde vamos a implementar esta relación. ¿Ok? Entonces, por ahí díganme si vamos bien, si se entiende que es un ángulo central y que es un arco. Ahí se me pueden apoyar con un like, con un aplauso.
Kaylee, muy bien, gracias. Daniela, ok. Lisette, muy bien, muchas gracias. Por ahí faltan algunos. Y recuerden mantener su camarita activa durante la sesión, muchachos. Voy a estar así checándolos. Muy bien. Ya tenemos entonces este primer ángulo, es el ángulo central. Sabemos que es un ángulo interno porque el vértice está aquí dentro de la figura, está en el círculo. Y esta característica, recuerden, está el vértice en el punto central, en el centro de la figura. Y estamos utilizando dos radios, ¿ok? Fíjense en los siguientes ángulos, que también son ángulos, bueno, en este caso esto es el ángulo central. Ahora vamos a ver los ángulos inscritos. Estos ángulos inscritos están formados ya sea por dos cuerdas o por un diámetro y una cuerda. ¿Ok? Aquí tengo los dos ejemplos. Esta es una circunferencia o un círculo, si lo vemos desde adentro, donde el vértice todavía está pues dentro de la figura, no está afuera, entonces se considera todavía un ángulo interno, solamente que el vértice forma parte de la circunferencia, al igual que estos otros dos puntos, y estas dos rectas, recordemos que son cuerdas. Las cuerdas son las que unen dos puntos que forman parte de la circunferencia, y aquí estos serían los arcos. Observemos bien esto. Tenemos en esta figura de aquí tres arcos. Tengo este que es uno de los arcos. Acá tenemos otro. Bueno, me voy un poquito chueco porque qué bueno que no soy cirujano. No tengo buen pulso. Ahí están los tres arcos, ¿verdad? Acá podemos observar que este es el diámetro. Acuérdense, el diámetro divide al círculo en dos partes iguales. Esta parte de arriba, pues es la misma área que esta parte de abajo cuando estoy trazando un diámetro. El diámetro tiene que pasar forzosamente por el centro de la figura. ¿Ok? Entonces, que no se les olvide esto. Y esta recta acá, pues es una cuerda. ¿Ok? Entonces observen que aquí hay un arco, acá hay otro arco y este es un tercer arco. Fíjense bien, los ángulos inscritos tienen la característica de medir la mitad de lo que mide un arco. Entonces, por ejemplo, si este arco de aquí midiera, por ejemplo, vamos a poner 50 grados. Bueno, la característica nos dice del ángulo inscrito que este ángulo de aquí que está aquí marcado de gris, pues debe de medir la mitad. Entonces la mitad de 50 pues sería 25 grados. O visto de otra forma, si yo conozco el ángulo inscrito, yo puedo determinar cuál es la medida de su arco, porque yo sé que sería el doble. ¿Sí? Si se fijan en los tamaños, esto es más grande que esto. Entonces, porque por ahí les explico de esta manera, porque a veces quieren usar lo que vimos hace un momento, lo del ángulo central. Siempre dicen que, o sea, siempre me ponen que los ángulos, ya sea inscrito o central, mide lo mismo que el arco, pero no. El ángulo central mide lo mismo que su arco, mientras que el ángulo inscrito mide la mitad de su arco, porque fíjense cómo se hace más pequeño el ángulo, se achica, ¿ok? Y bueno, ahorita siguen los ejemplos. Otro detalle que los quería compartir es que dentro de las circunferencias o en los círculos pudiéramos encontrar ejercicios en donde estamos trabajando con triángulos. Por ejemplo, vamos a completar este triángulo de aquí. Ya sabemos que los ángulos inscritos deben de medir la mitad de lo que miden sus arcos, o los arcos miden el doble de lo que mide su ángulo inscrito. Nos vamos a encontrar con situaciones donde vamos a trabajar con triángulos que están formados dentro de la circunferencia. Entonces, si yo ya sé que la suma de todos los arcos, por ejemplo, vamos a decir que este es el arco, vamos a poner desde acá. Este es el arco A, este es el arco B, y este acá, todo esto sería el arco C. Bueno, ya sabemos que la suma de sus tres arcos, por ejemplo, A más B más C, me debe dar 360 grados porque es toda la circunferencia completa, ¿ok? Medida en grados. Si, por ejemplo, la mitad de B,
Bueno, ya sabemos que el ángulo inscrito es la mitad de B, este ángulo inscrito es la mitad de C y este ángulo inscrito es la mitad de A. Estos tres ángulos son mitades y aquí por lo general utilizamos los vértices del triángulo. Por ejemplo, este sería A, este sería B, siempre es con el opuesto, y este sería el C, C mayúscula. Como estas letras mayúsculas son los ángulos del triángulo que se está formando aquí, entonces vamos a decir que los ángulos A más B más C, como todos son mitades de los arcos, pues la suma de los tres ángulos del triángulo debe sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, esto es con lo que nos vamos a topar en algunos ejercicios. Entonces, podemos decir que la suma de los ángulos inscritos debe ser igual a 180 grados, siempre y cuando estemos nosotros trabajando con triángulos dentro de la figura. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro esto y que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a trabajar. ¿Ok? Pero es importante reconocer cuando es un ángulo central y cuando es un ángulo inscrito, que son ángulos todavía internos. Muy bien. Bueno, y para estos ejercicios, pues no va a ser necesario usar calculadora, o bueno, si ustedes la quieren utilizar, ¿verdad? Pero por lo general sabemos dividir entre dos, o sea, podemos determinar ángulos, la mitad de un ángulo, pues casi de forma mental. Pero en los ejercicios, pues no es necesario que ustedes hagan un procedimiento. Solamente es cuestión de que ustedes observen. Si quieren usar calculadora, la pueden usar, hacen sus cálculos de forma inmediata, así de forma directa, y podemos ir determinando las medidas que nos vayan pidiendo. ¿Ok? Tenemos este primer ejemplo, dice, encuentra lo que se pide en cada ejercicio. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los ejercicios. Aquí ya les puse las formulitas que vimos. Un ángulo central debe medir lo mismo que su arco, o viceversa. Un arco debe medir lo mismo que su ángulo central. Acá tenemos que un ángulo inscrito es igual a la mitad de un arco o de su arco, o al revés, el arco debe medir el doble de su ángulo inscrito. Entonces, observen esta primera figura. Tenemos los vértices A, B y C, pero no estamos formando un triángulo, estamos formando otra figura. Aquí nos están dando dos ángulos, el ángulo Z y el ángulo X. Si se fijan bien, el ángulo Z se estaría formando o es un ángulo central, es algún ángulo que está en el centro de la figura. No se aprecia muy bien, pero eso es lo que se quiere determinar con esta figura. Este punto, este vértice es el centro. Mientras que el ángulo X, que es el que está acá, es un ángulo inscrito porque está formado por dos cuerdas. ¿Ok? Y ya nos están diciendo que este ángulo central, el ángulo Z, mide 98 grados. Aquí, esto que está aquí escrito, es el arco del punto B, este es el punto B, al punto C. Si me doy cuenta, el arco del punto B al punto C es el arco correspondiente al ángulo central Z. Entonces, si yo ya sé que el ángulo central debe medir lo mismo que su arco, entonces aquí podemos decir que el arco de BAC mide también 98 grados. Así directo, porque sabemos la relación que hay entre el ángulo central y su arco. Por lo tanto, si nos damos cuenta, este arco BAC, del punto B al punto C, también es el arco del ángulo X. Entonces, como el ángulo X es un ángulo inscrito, pues vamos a dividir 98 entre 2. ¿Cuál es la mitad de 98? ¿Alguien me puede decir? ¿49? Exacto. Este ángulo inscrito, como vemos que se achica o se hace más pequeñito, y sabemos que es la mitad, este mide 49 grados. Y listo, ahí terminamos con el ejercicio. ¿Se fijan? Esto es cuestión más de observar, es cuestión más de relacionar lo que es el ángulo central con su arco, el ángulo inscrito con su arco, y listo. Es todo lo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Vamos a hacer otro similar. Fíjense aquí. Tenemos igual los vértices A, B y C.
Aquí podemos observar que el ángulo Z es un ángulo central y el ángulo X es un ángulo inscrito. El arco para estos dos ángulos, pues debe ser de B a C, este arco de aquí. ¿Ok? Fíjense aquí la información que nos están dando. El ángulo X mide 42 grados, o sea, este ángulo de aquí. Queremos saber cuál es la medida del arco del punto B al punto C y también queremos saber la medida del ángulo Z, que es un ángulo central. ¿Cómo lo relacionarían ustedes? Obsérvenlo y cómo le harían ustedes para saber cuál es cuál. ¿Cuánto mide el arco y cuánto mide este ángulo? ¿Cómo lo pensarían? Sumándole la otra mitad. No, O no sea, lo la escuché bien. Z Ajá. mediría 84. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo lo explicaría usted? Explicarlo, no sé. Ok, fíjense. El ángulo inscrito sabemos que mide la mitad del arco, ¿verdad? Entonces, como yo ya sé cuánto mide el ángulo inscrito, pero no sé cuánto mide el arco, recuerden que entonces es al revés. No es la mitad, sino el doble. Entonces podemos decir que el arco BAC mide el doble de 42 y 42 por 2 sí son 84. ¿Ok? Y como el ángulo Z es el ángulo central y debe medir lo mismo que el arco, pues también mide 84 grados. Y listo. Acuérdense, estos dos, el central y el arco miden igual y el ángulo inscrito es el que mide la mitad. ¿Ok? Entonces lo podemos hacer visto como digamos al derecho y al revés. Si yo tengo el arco, le saco la mitad y encuentro el ángulo inscrito. Si tengo el ángulo inscrito, lo multiplico por 2 y encuentro lo que es el arco. Y ya que tenga el arco, pues podemos determinar también el ángulo central. ¿Ok? Así de sencillo. Así de fácil. Fíjense en este siguiente ejemplo. Tenemos los vértices A, B y C, pero no estamos trabajando aquí con un triángulo con esos tres vértices, pero acá sí se forma un triángulo. Entonces aquí podemos ver que el ángulo Z, este es un ángulo central, mientras que el ángulo X es un ángulo inscrito. Y aquí nos dicen lo siguiente, la medida del arco AB, o sea, de este punto de aquí a este punto de acá, es de 125 grados. ¿Ok? Entonces vamos a marcar este arco mide 125 grados. Pero este arco me daría este ángulo de aquí, este ángulo central, pero este yo no lo quiero. Yo quiero el ángulo X, que es este de acá, y quiero conocer el ángulo Z, que es este de aquí. ¿Okay? Aquí me doy cuenta que del punto A al punto C, lo que estamos marcando aquí es un diámetro. Y si el diámetro divide al círculo en dos partes iguales, quiere decir que este arco de acá, lo voy a hacer de otro color. Este arco de aquí mide la mitad de la circunferencia, entonces mide 180 grados. Y le vamos a poner 180 grados. Y aquí el arco que nos interesa saber o conocer cuál es su medida es este arco de aquí, el arco de BAC. Entonces recordemos que la suma de los tres arcos, o sea, por ejemplo, el arco de A a B más el arco B a C más el arco A a C, debe medir 360 grados, la suma de los tres arcos, ¿verdad? Yo ya sé que de A a B mide 125, yo ya sé que de A a C mide 180, entonces yo quiero saber cuánto mide el arco de B a C, entonces aquí lo que tenemos que hacer es despejar, ¿ok? Entonces nos quedaría el arco de B a C
es igual a 360 menos 125 del arco AB menos 180 del arco AC. Si hacemos esa resta, 360 menos 125 menos 180, nos da igual a 55 grados. Este arco de aquí mide 55 grados. ¿Se fijan? No tengo el arco directo el que yo necesito, pero sí me dieron uno de los arcos, que es el de 125. Pudimos determinar por el diámetro que este arco de acá mide 180 grados y pudimos encontrar ahora sí el arco que necesitamos. Ahora sí, con ayuda de este arco, díganme ustedes cuál es la medida del ángulo central Z y cuál es la medida del ángulo inscrito X. ¿Quién me puede decir cuánto mide cada ángulo? Si el arco mide 55. La mitad de 55, ¿Cuál? ¿El Z o el X? el X. ¿Este mide 55? No, que sí es la mitad de 55. Ah, este sí es la mitad de 55 porque es un inscrito. Entonces sería 27. 27.5, muy bien. Esta es la mitad del arco. ¿Y cuánto mide el ángulo Z? 55, muy bien, porque este ángulo Z que es central mide lo mismo o debe medir lo mismo que su arco. Incluso aquí podemos agregarle que el arco BAC, que es el que ocupamos, pues también es de 55 grados para que se note mejor ahí la relación. ¿Ok? Y listo. Ahí terminaríamos con este ejemplo. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Vamos bien? Si pueden reaccionar, por favor, para saber si vamos bien. Si hay alguna duda, con toda confianza, pueden preguntar. Por ahí el compañero me dice que no hay ninguna duda en el chat. Kaylee dice que vamos bien. Coraima, Eliud, vamos bien. Ok. Bueno, vamos a hacer, faltan unos 4 ejemplos. Vamos a hacer este siguiente. Fíjense, observen ahora que los arcos ahora sí ya están marcados con letras minúsculas. Arco A, arco B, arco C. Y los ángulos o los vértices de la figura que se está formando aquí, que es un triángulo, son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Por lo general siempre son contrarios, fíjense. Este arco C minúscula coincide con este ángulo C. Este arco A minúscula coincide con este arco A, perdón, con este ángulo A. Y este arco B coincide con este ángulo B. Siempre, por lo general, tratamos de que coincidan los arcos con los ángulos con la misma letra, solamente que unas son mayúsculas y otras minúsculas. Fíjense bien, nos dice aquí lo primero, el arco A mide 60 grados. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. El arco A mide 60 grados. El arco C mide 130 grados. Y nos piden encontrar la medida del arco B, la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Como yo ya sé que la suma de los arcos, arco A más arco B más arco C, tiene que sumar 360 grados, ¿verdad? Yo ya sé que el arco A mide 60 grados, el arco B no lo sabemos, el arco C mide 130 y estos sumados deben dar 360. Bueno, pues vamos a restarle a 360 los arcos que ya tenemos. Si a 360 le restamos 60 y luego 130, eso es igual a 170. Entonces el arco B debe medir 170 grados. Ahora vamos a sumarlos todos para ver si es verdad que suma de 160. 60 más 130 más 170, pues sí, efectivamente, sí suma 360 grados, que es toda la circunferencia.
Listo. Ya tenemos la parte de los arcos. Ahora vamos a resolver la parte de los ángulos. Para conocer la medida del ángulo A, como es un ángulo inscrito, observen que los tres son ángulos inscritos, entonces tenemos que sacar la mitad de sus arcos. La mitad de 60, en este caso, es 30 grados. Para el ángulo B, la mitad de 170 es 85. Y lo ponemos por acá. Y para el ángulo C, la mitad de 130 es 65 grados. ¿Se fijan? Son puras mitades porque son puros ángulos inscritos. Ahora vamos a sumar estos. 30 más 85 más 65 nos da igual a 180 grados. ¿Qué es lo que les decía? Es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo. Siempre nos debe dar 180 grados. Entonces, fíjense, la suma de los arcos me debe dar 360 y la suma de los tres ángulos inscritos nos debe dar 180 grados. Y con eso podemos confirmar que los ángulos a las medidas que tenemos pues están correctos. ¿Ok? Vamos a hacer otro de triángulo. Fíjense aquí. Nos dice que la recta, cuando tenemos una línea así entre letras, quiere decir recta. Cuando en lugar de una recta tenemos una curvita así, estamos hablando de el arco. Hay que diferenciar esa simbología. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nos dicen que la medida de A a C, o sea, esta recta aquí, es un diámetro. ¿Qué quiere decir? Que el arco B, que estamos aquí trabajando, pues es la mitad de la circunferencia y la mitad de 360 son 180 grados. Entonces ya podemos poner aquí que el arco B mide 180 grados. Y nos dice que el arco A, aquí vamos a poner también 180, y acá nos dice que el arco A mide 68 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el arco C? ¿Quién me puede decir cuánto mide el arco C? Si el A mide 68 y el B mide 180, ¿cuánto mide el arco C? 112. Excelente, muy bien. Si a 360 le resto estas dos cantidades, nos debe dar 112 grados. Y listo. Ya tenemos los tres arcos, ya podemos calcular nuestros tres ángulos inscritos. Recordemos que cada ángulo es la mitad de su arco. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? Si el arco A mide 68. 34. Excelente. Este mide 34 grados porque es la mitad de 68. ¿Cuánto mide el ángulo B? 90. Muy bien. ¿Y cuánto mide el ángulo C? 56. Perfecto. Si sumamos 68 más 180 más 112, eso nos da igual a 360 grados. Y si sumamos 34 más 90 más 56, eso nos da igual a 180 grados. Y listo, ya tenemos como la comprobación de que efectivamente nuestras medidas son correctas. Otro ejemplo. Aquí en este triángulo o en esta figura nos dice que el arco A mide 130 grados. Este arco A, el arco B no lo sabemos y el arco C también mide 130 grados. 130 más 130 nos da 260. Para 360, eso quiere decir que el arco B debe medir 100 grados. Ok, sumamos esto y ahora sí nos da los 360. La mitad de 130, que es el ángulo A, pues sería 65. La mitad de 100 serían 50. Y la mitad de los otros 130 pues también son 65. Si sumamos estos tres ángulos internos que son los inscritos, pues nos da 180 grados. ¿Se fijan? Es nada más cuestión de primero saber cuál es la medida de todos mis arcos y luego ya los ángulos inscritos, pues es sacarle la mitad a cada ángulo que está enfrente, a cada arco que está enfrente. Y listo. Acá este es otro ejemplo similar.
Aquí nos dice que el arco A mide 100 grados. El arco C mide 72 grados. Para encontrar el arco B, pues a 360 le restamos 100, le restamos 72. Y el arco B nos da una medida de 188 grados. A ver, ¿me confirman si les da igual a ustedes? Sí, ¿verdad? Ok, esto ya suma 360 grados. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos A, B y C? Del A son 50. Bien. Del B 94, perdón. Muy bien. ¿Y el último? Y del último 36. Perfecto. Listo. Esos tres sumados sí nos dan 180 grados. Y eso es esto es con lo que vamos a estar trabajando en la tarea de la semana. Recuerden que la primera actividad es transcribir todo lo que está en las diapositivas que estamos viendo ahorita en clase en su libreta para que tengan la parte, digamos, teórica, la parte práctica, la parte de los ejemplos y luego ya hacemos las demás actividades que vienen ahí en su archivo de la tarea 1.4 para que ustedes practiquen con problemas que son similares a los que ya vimos ahorita en clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que me quieran decir antes de retirarnos? ¿Todo bien? Tengo dudas. Sí, dígame. No, que yo no tengo dudas. Ah, que es que se entrecortó el audio y se entendió que sí tenía. Ok, pasamos lista entonces, muchachos. Ashley Cuellar. Ya nos quedan 2 minutos y medio. Ashley no está. Eliud Gaitán. Por ahí está en el chat. Hay que checar eso de la cámara y el audio, Eliud, para que no vaya a tener algún problema. Stephanie González. O Lisette González. Lisette, se me hace que se quedó dormida. Coraima Lozano. Presente. Listo. Brenda Luna o Alejandra Luna. Presente. Listo. Kaylee Mendoza. Presente. Listo. Sandra Vázquez. María Villarreal. Y Daniela Zavala. Presente. Listo. Muy bien, pues ya saben que en unos minutitos más les estoy compartiendo en Classroom lo que es la presentación en PDF, el video de la clase y el PDF con las actividades que hay que hacer de tarea para esta semana. Recuerden que ustedes tienen hasta el domingo antes de medianoche para poder enviar su tarea. Si envían tarea después de medianoche, si envían tarea al día siguiente, esas tareas ya no se revisan, ¿ok? Entonces, para que traten de ser bien puntuales, de entregar siempre en tiempo y forma. Recuerden que es un solo archivo con sus fotos de las evidencias bien acomodaditas en orden para yo poder revisarles un poquito más rápido, ¿ok? Gracias por haberse conectado, que pasen un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase virtual. Gracias, profe. Hasta luego.